¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les damos un saludo desde aquí, desde la Iglesia Cristiana Puerta del Cielo, Clavería. Hoy comenzamos nuevamente nuestra enseñanza acerca de los fundamentos de la vida cristiana. Pues les damos la bienvenida. Qué bueno que están con nosotros. Vamos a ver el día de hoy acerca de la doctrina de bautizos. Sí, escucharon bien. Generalmente tenemos una idea cultural o religiosa acerca del bautizo o bautismo, pero vamos a ver bautismos. Y a esto vamos a fundamentarlo en la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios, la Biblia, es la palabra de Dios y entonces ahí es donde se encuentra la verdad. Desde ahí es donde nos fundamentamos. Y dice en Hebreos 6, 1 y 2, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y si recuerdan, hemos ido avanzando en el conocimiento de estas doctrinas fundamentales. Ya vimos la doctrina de Cristo, vimos la obra de Jesucristo para nuestra salvación, el arrepentimiento de obras muertas, que ya los estuvimos viendo. También hablamos acerca de la fe, que es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Y ahora vamos a la doctrina de bautismos. En Lucas 11:13, la palabra de Dios dice, pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Vamos a hablar del Espíritu Santo, de ese gran regalo de parte de Dios. En Mateo 3, 11 y 12 dice, yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí está hablando Juan el Bautista, que es el que bautizaba en agua, pero también hay otro bautizo refiriéndose a Jesús, que es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Dice, su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Aquí está hablando de una purificación, de una limpieza por medio del fuego. ¿Qué tal? ¿Sí? Pues tremendo. Lo que vamos a ver el día de hoy es una de las doctrinas que estamos viendo, una de las doctrinas fundamentales, y sobre esas doctrinas, sobre esas enseñanzas, es sobre lo que vamos a estar trabajando, es lo que tenemos que conocer porque es la base de lo que vamos a vivir. Tenemos que tener un fundamento sobre el cual estar avanzando en la vida que el Señor pone para nosotros. Y bueno, vamos a ver cuáles son los bautismos que aparecen en la palabra, ¿verdad? Sí, como decía la esposa, tenemos tradiciones, tenemos conocimiento de muchos bautizos, bueno, no de muchos, de varios, pero vamos a ver cuáles son los que están realmente fundamentados en la palabra, cuáles son aquellos que podemos encontrar en las Escrituras. Y aquí vamos a ver que tenemos 4. El primero de ellos es un bautismo por el Espíritu en un cuerpo. Y esto nos va a dar una posición, nos va a hablar de cuál es la posición que tenemos ahora dentro, bueno, en este plan de la salvación de Dios. Otro que tenemos es el bautismo en agua. El bautismo en agua, cómo se hace, por qué representa, todo este tipo de cosas que son muy importantes y son trascendentes para nuestra vida. También tenemos el bautismo en el Espíritu Santo. Lo que nos va a dar es poder, el anterior en agua, lo que es realmente es una confesión, es hablar públicamente acerca de un acontecimiento muy importante. En el Espíritu Santo lo que nos va a dar es poder para poder vivir la vida que Dios quiere para nosotros.
porque no es una vida cómoda, no es una vida fácil, es una vida complicadita, difícil, pero vale la pena, ese es el punto importante. Y por último tenemos el bautismo con fuego, que ese pues nos habla de purificación, así como el oro, la plata se purifican a través del fuego, o sea, cuando se meten estos metales al fuego, flota las impurezas, la escoria, eso se recoge y se puede repetir el proceso varias veces hasta que alcance la pureza que necesitamos. Entonces así, nosotros también somos probados con fuego hasta alcanzar la pureza que el Señor quiere de nosotros. Muy interesante. Muy interesante. Bueno, pues vamos a comenzar con el primer bautizo, que se refiere al bautizo en un cuerpo, que se refiere a esta posición en la que Dios nos coloca en el momento en que recibimos a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. En ese momento estamos recibiendo una renovación, estamos siendo transformados en nuestro espíritu y recibimos el Espíritu Santo habitando en nuestro cuerpo, pero también eso nos pone en una posición específica y en un no lugar, pero formamos parte de los miembros del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Esto es muy importante porque en el momento que recibimos al Señor, ya sea a través de la persona que nos llevó a los pies de Cristo, con la que hicimos esa confesión de fe, que hicimos esa oración para recibirlo, que nos lleve o que nos aconseje, que vayamos con ella o que asistamos a donde se congrega o como aquí que estamos dando la palabra y se identifica de alguna manera, tienen que pertenecer a un cuerpo, tienen que pertenecer a algún miembro del cuerpo de Cristo como familia, porque Dios nos ha puesto como familia. Entonces es un lugar muy específico donde Dios nos coloca, nos habla que el hombre natural no puede entender estas cosas porque se tienen que discernir espiritualmente. Y pues el mundo no puede entender esto porque para él es locura. Si nosotros hablamos muchas veces a la gente que conocemos, a nuestros familiares, les hablamos de lo que hemos recibido de parte de Dios y nos dicen no lo creen o no quieren saber o no lo entienden. Solamente nosotros que hemos recibido al Señor Jesús en nuestro corazón sabemos que algo sucedió, y eso quiere decir que el Espíritu Santo está en nosotros, y ese es un tipo de bautizo, por así decirlo, ¿no? Y entonces ya nuestra vida ya comienza a regenerarse y ya comenzamos a vivir de una manera diferente. Dice Romanos 8:9, dice: mas ustedes no viven ya según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si no tienes esa sed de conocer a Dios, si no has sentido que en ti ha habido un cambio, ha habido un convencimiento, ¿sí? Entonces pues no hay esa regeneración. Pero si hay algo que te está moviendo a conocer más de Dios, quiere decir que tienes el Espíritu de Dios y Él es el que te está guiando y eres de Él, le perteneces a Él. Es como colocar a un recién nacido. Naciste en Cristo y Él te va a colocar en un lugar con una familia que te va a cuidar, que te va a rodear. Tus amigos que te llevaron a recibir al Señor es esa familia, y nosotros que estamos aquí. Entonces no estamos ya solos, ya formamos parte de una familia, la familia de Dios. Así es, y es muy importante lo que dice la esposa, y hay que considerar que cada creyente, cada uno de los que nos podemos llamar cristianos,
tenemos un lugar específico. ¿Por qué lo hemos hecho de esa manera? ¿Por qué en ese lugar? ¿Por qué en ese momento? Porque es parte del plan que tiene Dios para nosotros. Entonces, ahorita como están las circunstancias, yo sé que muchos lo hemos tenido pues un contacto con nuestro Dios. El primer contacto lo hemos tenido a través de un medio virtual. Entonces, bueno, pues ahora ¿qué hago, no? Bueno, esto es algo temporal. Tarde o temprano vamos a regresar a las reuniones presenciales, y en esas reuniones presenciales es importante que comencemos a congregarnos en un lugar. Es necesario que consideremos una iglesia local, un lugar en donde podamos recibir el alimento, donde podamos estar creciendo, donde podamos ser disciplinados, donde podamos ser discipulados, donde podamos ser acogidos como una familia. Esto es muy importante, porque en ocasiones pues andamos viendo en un lugar, luego vemos a otro, luego vamos a otro, vemos el video de un canal, luego vemos el otro, vemos enlace. ¿Y de dónde eres? Pues de ningún lado. Entonces realmente no hay una pertenencia, y el hecho de no tener una pertenencia pues no genera un compromiso, no hay a quien rendirle cuentas, y entonces pues normalmente quien anda de esa forma no tiene un crecimiento. Aparentemente tiene mucha información, pero no es lo mismo madurez que conocimiento. Entonces eso lo vemos. Hay gente que sabe mucho acerca de cosas, pero no aplica nada. Entonces, pues no es más que una enciclopedia, ¿no? Y pues ahorita ya ni siquiera nos cuestan las enciclopedias. Entramos a Wikipedia y podemos saber lo que sea. Entonces, el conocimiento es bueno, por supuesto, pero ese no da madurez. Necesitamos tener un compromiso para poder tener este crecimiento, esta madurez que necesitamos tener en el cuerpo de Cristo. Y eso lo vamos a tener cuando tenemos una iglesia local con la cual estamos comprometidos, con la cual estamos sirviendo, y en la cual podemos tener esa atención personal del pastor o de un servidor que se va a hacer cargo de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros estuvimos en una iglesia muy grande, éramos miles, pero sin embargo, ahí en diferentes ministerios, en diferentes áreas de servicio, pues ya no éramos los miles, ya éramos unos poquitos, y entonces ya podíamos recibir una atención personal. Entonces es importante que tengamos esa cobertura, que tengamos esa iglesia que nos va a permitir este crecimiento. Además es muy importante, sobre todo porque Dios pone línea de autoridad precisamente para que haya esa responsabilidad tanto de los líderes hacia los que están cuidando, los que están creciendo, como esa lealtad también de parte de las personas que están recibiendo la alimentación espiritual de parte de estos líderes. Entonces es una familia. Ahorita pues es muy difícil, no podemos tener el contacto tan directo como quisiéramos, visitar a las personas, reunirnos, tantas cosas, pero sí necesitamos preparar nuestro corazón para cuando se vengan las cosas con mayor normalidad, y que podamos colaborar y participar de esta familia, de que podamos estar juntos, de que podamos conocernos más personalmente, y que podamos también pues ayudarnos unos a otros más y colaborar con los dones y talentos que Dios nos ha dado a todos. Así es, si tenemos una duda, pues por este medio es un poco difícil, pero sin embargo, bueno, a través de la sección de comentarios ahí podemos poner las dudas que sean necesarias, si tenemos el tiempo por supuesto, para poder atender cada una de ellas, y así de esa manera pues ir llevando este crecimiento, este seguimiento. Nosotros, nada más para que lo sepan, nosotros oramos todos los días, oramos por cada uno
de los que están viendo los videos, de los que sabemos que son parte de la iglesia, para que, bueno, pues el Señor los ayude, les ilumine, abra caminos, pero en el momento en que ya pueda hacer esto presencial, bueno, pues ya lo haremos de una manera más directa. Pero bueno, claro. Nada más quiero decirles que mi esposo ora por nombre. No dice, ay, pues bendice al grupo de en casa, bendice esto, bendice uno por uno, nombre por nombre. Así es que cada vez son más largas las oraciones. Y luego se me olvida. Sí, no, todavía no. Pero ahí llevamos un cierto orden para que no se olviden. Y están presentes en nuestras oraciones todos los días. Eso es una gran verdad. Y cuando necesiten algo específico, bueno, pues tengan la libertad de hacerlo. Con mucho gusto podemos orar, apoyar en lo que podamos, que es parte pues del ministerio que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Y además es un privilegio poder formar parte del cuerpo de Cristo. Este cuerpo de Cristo, esta iglesia, recibe varios nombres en la palabra. Se le habla la iglesia de Dios, se le habla también el edificio, la esposa, el cuerpo, la familia, el rebaño, el candelero de oro, labranza de Dios, colaboradores de Dios, monte del Señor y columna. Nada más un punto que yo creo que es importante, iglesia. ¿Qué quiere decir la palabra iglesia? La palabra iglesia viene del griego eclesia y significa congregación. Entonces la iglesia no es un edificio. La iglesia es la reunión de los hijos de Dios. Donde están reunidos los hijos de Dios, ahí hay iglesia. Así de fácil, ¿no? Entonces, en ese sentido, somos iglesia. Estamos reunidos, pero también al ser iglesia, pues necesitamos tener un compromiso, necesitamos tener también una lealtad, ¿verdad? Nosotros somos leales a ustedes y bueno, pues también sería bueno que recibiéramos lo mismo. Así es. Bueno, pues vamos ahora al bautismo en agua. Y bueno, todos lo conocemos, algunos de nosotros en la religión tradicional que fuimos enseñados, nos bautizaron cuando éramos bebés y nos echaron agüita en la pelona, ¿verdad? Pero bueno, nosotros no éramos conscientes de ello. Vamos a hablar del bautismo en agua bíblico, que escritural, que está en la Biblia y que como palabra de Dios, pues es la verdad. Entonces aquí vamos a ver, es un bautismo en que el creyente va a hacer el acto externo, pero como una obediencia, porque es un mandato de parte de Dios el hacerlo, pero va a ser como una experiencia externa de lo que ya sucedió en su interior. ¿Qué es lo que sucedió en su interior? Bueno, en su interior se va a identificar con la obra de Jesucristo. En el interior nos vamos a identificar con Jesucristo, vamos a morir a nosotros mismos al estar sumergidos en el agua, completamente sumergidos, no nada más salpicados, sino sumergidos en el agua. Estamos nosotros identificándonos con el Señor Jesucristo en su muerte, y al salir del agua estamos identificándonos con su resurrección. Entonces hay un cambio poderoso de morir a uno mismo para resucitar juntamente con Cristo y tener una vida en lo espiritual diferente. Nos identificamos con Él. Una cosa muy importante, este bautismo no borra pecados, no borra pecados. Es un testimonio público de lo que ya ocurrió en nuestro espíritu. Sí, entonces ya dijimos que nos identificamos con Cristo y resucitamos a una nueva vida. Ahora, esa profesión pública que estamos haciendo es también un compromiso, es como un pacto que estamos haciendo, de que estamos declarando públicamente que pertenecemos a Cristo.
y que nosotros rendimos nuestras vidas para que sea Cristo el que viva a través de nosotros. Dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ok, muy importante. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Me podría explicar por qué tiene que ser inmersión completa? Sí, claro. Claro que sí. Nosotros hemos recibido, todos de niños, o casi todos, este bautismo por aspersión, ¿no? En el cual pues simplemente se rocía un poco de agua sobre la cabeza de un bebé, y pues así se hace. Incluso todavía cuando se hace en personas mayores, se hace de la misma forma. El bautisterio, ¿no? O la pila bautismal, pues es una pila pequeñita en la cual se toma un poco de agua y se hace este acto. No es escritural. ¿Por qué? Porque lo que estamos representando es la muerte, como dijo la esposa, y la resurrección del Señor Jesucristo, que murió y resucitó. Y nosotros también morimos al pecado y resucitamos a una nueva vida. Esto es un simbolismo muy importante, porque Dios no pone remiendos. Dios de plano dice, estás mal, te mato y hago otro, ¿no? Entonces, ya no se hace un remiendo al viejo hombre. El viejo hombre se muere y ahora somos nuevas criaturas. Entonces, si lo hiciéramos por aspersión, pues este simbolismo no va a checar, o sea, como que no tiene mucho sentido. No los podemos identificar con la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo a través de la aspersión, a través de que nos echen un poco de agua. Yo no sé de qué manera lo pudiéramos explicar. A mí no se me ocurre de qué manera podría ser eso. En cambio, cuando tenemos una inmersión total y salimos, bueno, pues es mucho más gráfico y mucho más fácil de entender esta situación que está pasando con el creyente, ¿no? Pero además, esposo, como bebés, o sea, no tenemos esa conciencia ni estamos dando nosotros mismos un testimonio de haber recibido al Señor si no somos conscientes de ello. Sí, un bebé no es consciente, no sabe ni lo no que pasó, sabe. ¿no? Y esto tiene que ser un acto voluntario, porque incluso cuando sale uno de las aguas, se acostumbra a dar un testimonio. Se acostumbra a que la persona dé unas palabras acerca de por qué lo hizo y qué es lo que viene después, ¿no? Y esto pues un bebé no lo podría hacer. Entonces es un acto muy interesante, muy bueno, lleno de simbolismos, porque además a través de este bautismo y con estas palabras, pues esas palabras no solamente las escuchan las personas que nos están acompañando, sino que también los escuchan los ángeles y lo escuchan los demonios. Entonces es una profesión pública y como tal, pues es un testimonio y es un compromiso. Entonces es interesante. Si no han tenido la oportunidad de ser bautizados en agua, ya tendremos la forma de hacer un curso para que conozcan más detalles acerca de esto y para que podamos hacer un bautismo que se nos quedó pendiente, el que teníamos desde el año pasado. Y bueno, pues así las cosas. Pero esa es la razón por la cual vamos a tener esta inmersión. Además de que la palabra bautismo viene del griego baptizo, que significa sumergir o bañar. Es la palabra que se utilizaba cuando se tenía una tela. Se tomaba el tinte, que normalmente era animal o vegetal, entonces hacía una tina y entonces ahí se metía el tejido, la tela, y se sacaba ya teñido. Entonces de ahí viene, ese es el origen de la palabra bautismo. Juan el Bautista bautizaba en el río, no bautizaba en las calles ahí llevando una charolita, sino que bautizaba en el río, porque lo hacía con una inmersión total. Y así, de esta manera, como ya lo había mencionado, se simboliza adecuadamente el entierro y la resurrección del
creyente. Entonces, ¿quedó satisfecha su pregunta? Sí, mi esposo. Qué bueno. Ahora yo voy a decir, o pregúntenme. Ahora yo le voy a hacer una pregunta, a ver si de veras. ¿Por qué una persona debe ser bautizada en agua? Bueno, aquí hay unas cuestiones muy importantes. Primero que nada, porque es un mandamiento directo de nuestro Señor Jesús. Él dijo en Mateo 28:19, por tanto, le dijo a sus discípulos, y ya somos discípulos, ¿verdad? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, primero es un mandamiento. 2, es la señal de una buena conciencia. Aquí hay algo muy importante, de que mucha gente piensa que para poderse bautizar necesita portarse bien o haber ya dejado algunos malos hábitos, o quiere estar muy purificado para poderse bautizar, y no necesariamente tiene que ser así. Tiene que ser de antemano la disposición para caminar en ese camino de santidad. Y dice en Primera de Pedro 3:21, dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Esto quiere decir que es simplemente el decir, sí, Señor, yo me comprometo contigo, aunque todavía haya áreas en nuestra vida que no están en orden. Lo más importante es que crees primero, recibes al Señor y entonces te bautizas inmediatamente como ese mandamiento. Número 3, Jesús mismo fue bautizado y Él no cometió pecado. No necesitaba hacerlo prácticamente, pero por la ley Él fue obediente. Es por obediencia que Jesús se bautizó. Y el mismo Juan el Bautista le dijo, no, yo no te puedo bautizar, ¿cómo crees? Bautízame tú a mí si tú eres mejor que yo y eres más santo. Y le dijo, no, vamos a hacerlo porque yo quiero obedecer y quiero cumplir la ley. Entonces, si Jesús mismo lo hizo, ¿cómo no vamos a hacerlo nosotros? La siguiente es una forma de circuncisión. Sabemos que los judíos tienen ese pacto con Dios y se circuncidan, pero nosotros como creyentes no necesitamos esa circuncisión, pero funciona como pacto también para nosotros. Dice Colosenses 11:12, en él también fueron circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fueron también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Sí, nada más aquí una cosa. Para los judíos la circuncisión era una señal externa de un pacto que se había hecho con Dios. Para nosotros el bautismo es una señal externa de un pacto que hemos hecho con Dios. Entonces, en ese sentido, son equivalentes. Otra de las razones importantes es que es una doctrina fundamental de la iglesia primitiva. Fue lo primero que empezaron a hacer los cristianos inmediatamente, ¿no? Y bueno, así es que dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Habla de un pasaje en Hechos 2:41. Entonces, por esas razones, todavía tenemos mucho que hablar acerca de los bautizos y evidentemente no vamos a acabar. Entonces, lo que vamos a hacer es que lo vamos a dejar hasta aquí, nada más vamos a hablar un poquito más, algunos detallitos más, y vamos a continuar con esa doctrina que es muy interesante, que es muy importante y es muy amplia. Lo vamos a hacer la próxima sesión, la próxima semana. Nada más decir una cosa, que no solamente se hizo en Hechos, sino que también hubo varios casos. Está el caso de tu pariente Cornelio, sí, que también fueron bautizados en cuanto creyeron,
fueron bautizados, está el caso del etíope, en fin. Hay varios casos en los cuales una persona apenas creía y ¡pum!, era bautizado en la primera oportunidad. Con lo cual se refuerza lo que decía la esposa, de que no tenemos que esperar, no tiene caso esperar a estar purificados, a ser más santos, a portarnos bien para ser bautizados, ¿no? De ninguna manera. Es al contrario, entre más nuevitos, entre más fresquecitos, mejor, porque entonces vamos a tomar ese compromiso que nos va a ayudar a avanzar más rápido en el camino de Dios. ¿Algo más que quiera decir, esposa, de lo que hemos visto anteriormente para no spoilear lo que sigue? Pues en mi situación personal, yo puedo decir que es algo tan impactante, tan tremendo, suceden tantas cosas en ese momento que verdaderamente nuestra vida se confirma, pues se confirma, es tan real el hecho de esa transformación espiritual, de ese renacer, de esa renovación del espíritu, que Dios se hace patente en nuestra vida. Y bueno, es una experiencia extraordinaria, es una experiencia sobrenatural, aunque parece algo muy sencillo, pero suceden muchas cosas, porque ya lo vamos a ver la próxima semana. Lo vamos a ver la próxima semana. Sí. Pero sí, lo que dice la esposa es muy importante. Yo recuerdo perfectamente el día que me bauticé, y eso hace 30 años. No es lo mismo decir unas palabras, aunque sepas que son ciertas, y después tener ciertas manifestaciones y compromiso y todo lo demás. Sí, todo eso está muy bien. Pero cuando lo haces físicamente, con testigos, es otra cosa. Difícil de explicar, ¿no? Entonces, eso es de las cosas que tenemos que vivir. Tenemos que vivirlas para que podamos realmente saber de lo que estamos hablando. Sí. No por vista, pero sucede y es real. Es real. Como cuando Jesús se bautizó. Se abren los cielos y tú escuchas en tu corazón la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así es, y muchas veces terminando, ya que termina saliendo del agua, ahí mismo se hace el bautismo del Espíritu Santo, entonces pues es doble, ¿no? Doble agasajo. O sea, es algo extraordinario. Es algo muy hermoso, es algo que vale mucho la pena, se lo decimos para que pues les den ganas de hacerlo. Y pues ya que termine un poco toda esta situación, que se abran los balnearios, en fin, ya estaremos planeando la forma de hacerlo, o si tenemos por ahí al alcance un río o un lugar en donde se pueda hacer, pues sería mucho mejor, pero no es fácil encontrar un lugar así en esta Ciudad de México, ¿no? Pero bueno, aquí los únicos ríos que tenemos pues, son los que están allí en la colonia Cuauhtémoc, Río Nazas y todos ellos. Pero no sirven de mucho. Entonces ya encontraremos la manera de hacerlo lo más pronto, porque sí es algo muy significativo y muy importante. Además vamos de testigos pues todos los hermanos de la iglesia, y entonces pues también comemos por allá, es fiesta, cantamos alabanzas, y pues es una gran celebración. ¿Sí? Así es. Bueno, pues entonces vamos a orar y nos vamos a despedir. ¿Quiero orar, esposa? Padre Santo, te agradecemos tanto, Señor, por esta enseñanza. Gracias, Señor, porque tú vas abriendo, Señor, camino, nos vas mostrando esos tesoros que tienes en tu palabra, Señor, en las Escrituras. Vamos nosotros conociéndote a ti, sabiendo y reconociendo qué es lo que tú estás esperando de nosotros, buscando de nosotros, ese compromiso, ese amor, Señor, esa lealtad, mi Dios, y que podamos nosotros ir dando esos pasos de fe. Yo te pido, bendito Dios, en el nombre de Jesús, que las personas que estén escuchando, Señor, que han tomado la decisión
de ser tus hijos, mi Dios, de buscar tu rostro, Padre, que tú pongas e implantes en ellos ese anhelo, bendito Dios, de obedecerte, de no nada más cumplirlo como un mandamiento, sino que sea extraordinario el gozo, Señor, que puedan experimentar y que anhelen en su corazón hacer esta manifestación de fe, este paso de fe tan importante en sus vidas, que los va a dimensionar a lugares espirituales donde se pueda tener, Señor, una comunión contigo más real, Señor, más clara, Padre, de tu vida, de tu manifestación en nuestra vida. Te damos gracias, Padre. Yo te pido que bendigas a cada uno de los que han estado escuchando, Señor, este mensaje, mi Dios bendito, y siembra en ellos, Señor, esa semilla de fuego y de pasión, Señor, por conocerte más. Te damos muchas gracias y te bendecimos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Que Dios los bendiga. No se pierdan la segunda parte de esta clase. Está muy buena, como todas. Vean los videos, los que les falten. Y pues, los amamos. Esperamos verlos pronto, que podamos estar reunidos ya dentro de poco tiempo, sin decir semanas cuántas. Pero así lo esperamos, así lo oramos y así será. Que Dios los bendiga, que estén muy bien. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.